iglesia, como el pueblo, Señor, a quien tú rescataste a un alto costo, Señor, que fue la sangre de tu Hijo derramada por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de este Jesús bendito, que derramó su sangre, Señor, vamos a tus plantas, te pedimos, mi Dios, que tú perdones nuestras faltas, nuestros errores, perdone, Señor, Padre amado, nuestra ingratitud muchas veces, nuestra dureza de corazón, Padre bendito, y que lavados en tu sangre, Señor, podamos ser llenos de tu Santo Espíritu para estar en comunión contigo, mi Dios, y recibir el consejo de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tú nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre amado, pone en nosotros el deseo, pone en nosotros el interés, Señor amado, para escuchar tu palabra y poder crecer conforme tu voluntad. Señor, sabemos que tú quieres buenas cosas para nosotros, que somos tus hijos. Ayúdanos, mi Dios, a apreciar aquello que tú nos has dado, Señor, para crecer, mi Dios, para madurar y dar fruto conforme a tu voluntad, Señor. Te alabamos, te bendecimos, mi Dios, y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano, la lección está en Mateo 23, del 23 al 27. Mateo 23, del 23 al 27. 5 versículos. Mateo 23, del 23 al 27. Mateo 23, 23 al 27. Y habiéndolo encontrado, le demos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Bueno, continuamos en este capítulo 23, ¿cierto? Aquí en esta parte, en la primera parte del capítulo, se menciona, ¿cierto?, la situación o la denuncia que hace el Señor respecto a los escribas, respecto a los fariseos y a su forma de ser. ¿Ya? Y de ahí nosotros, ¿cierto?, sacamos esta enseñanza para nosotros, primeramente, que el Señor ya a nosotros nos puede sorprender, ¿cierto? Sin duda que es sorprendente que el Señor hable en estos términos, de manera tan dura, ¿ya? De manera tan severa. Eh, pero eso nos muestra a nosotros lo, eh, lo aborrecible que es delante del Señor el servicio a Dios de manera hipócrita, ¿ya? Dios aborrece esta situación y en estas palabras el Señor queda claramente demostrado, ¿ya? Si el Señor, ¿cierto? El Señor comió con los pecadores, ¿cierto? Lo acusaron de eso, que comía con pecadores, comía con los publicanos. ¿Ah? El Señor nunca rechazó a los pecadores, mis hermanos, salvo a los fariseos. ¿Y por qué? Porque los fariseos, a diferencia de de las demás personas, ¿cierto? Pensaban que ellos no tenían pecado, pensaban que no habían hecho nada malo. ¿Ah? Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener bien en cuenta, hermano, porque el peligro, como decíamos nosotros, el peligro de ser fariseo no es un peligro que esté generalmente en la gente del mundo, ¿ya?
no está ese peligro, esa tentación, por decirlo así, no es algo, sobre todo en los tiempos de hoy, no es algo que le suceda al mundo, sino que es un peligro, ¿cierto?, que ronda a los que estamos dentro de la iglesia, ¿ya? Porque estando cerca del Señor, asumimos ciertas cosas e interpretamos ciertas cosas pensando que estamos bien, pero a lo mejor, ¿cierto?, no estamos bien, y es porque ha entrado hipocresía en nosotros. Entonces, lo primer punto que teníamos siempre que tener en cuenta en este capítulo 23 es esto, que la, nos debe llamar siempre la atención, hermano, y para nosotros debe ser una severa advertencia, cómo el Señor trata de manera tan severa a los fariseos, a los escribas que eran hipócritas. Y luego, hermano, ¿cierto? Y esa ha sido como la hebra que hemos tomado para este capítulo, que la hipocresía en el creyente, no sé si podemos decir ambas cosas juntas, hipocresía en el creyente, pero sí la hipocresía, ¿cierto? Podemos mejor decirlo así. La hipocresía en la persona que sirve a Dios es una cosa que produce efectos, ¿ya? La hipocresía tiene frutos, ¿ya? La hipocresía no es algo que uno pueda ocultar, ¿ya? Es algo que se manifiesta, ¿ya? La hipocresía, hermano, no es algo eh, que sea inocuo, ya que como que, ¿cierto? Como, ¿cómo le llaman esas pastillas? Ah, placebo, ¿cierto? Esas pastillas que son de mentira. Y las personas se las toman y piensan que se mejoran y es pura imaginación de uno. Eso se llaman placebo, no tienen ningún efecto sanador esas pastillas, ¿ya? Eh, y la hipocresía no es un placebo, ¿ah? No es una pastilla que no produzca efecto. Usted se toma esa pastilla, hermano, y algo le va a pasar. ¿Ya? No sé si usted ha tomado medicamentos, ¿cierto? Y a veces los medicamentos producen algunos efectos. A algunos les da sueño, a algunos se le aligera el cuerpo o la digestión, ¿cierto? Hay algunos medicamentos a los que uno es alérgico, le da comezón. Algo producen, ¿cierto? Bueno, la hipocresía, hermano, también produce efectos, ¿ya? Produce efectos. Y los efectos que nosotros veníamos viendo, conforme a lo que venía diciendo el Señor, que alteraban, ¿cierto? Eh, o sea, primero, ¿cierto? Que la hipocresía, hermano, aunque la persona no lo quiera, se termina oponiendo a Dios, se opone a Dios, ¿ya? El hipócrita se vuelve en un enemigo de Dios. ¿Por qué decíamos eso? Porque al, el Señor al mencionar lo que hacían los fariseos, decían, ustedes no entran y no dejan entrar al reino de Dios, ¿cierto? A aquellos que quieren entrar. Aquellos que están entrando al reino de Dios, ellos le impedían entrar, ¿cierto? Vemos que la hipocresía también tenía efecto en cuanto a la condición espiritual de las personas que los seguían, ¿ya? Los discípulos de los fariseos, hermano, su condición era doble veces peor, eran dos veces hijos del infierno, ¿cierto? Con respecto a los fariseos. Es decir, la persona que seguía a un fariseo, hermano, su estado espiritual era peor, ¿ya? Es decir, eh, a pesar, hermano, del celo misionero que tenían los fariseos y lo dispuestos que estaban a recorrer el mar y la tierra seca, como dice el Señor, para ser un prosélito, pero ese pobre hombre iba a ser doblemente sujeto de condenación, ¿ya? Entonces, la hipocresía eh, tiene varios efectos, ¿cierto? La hipocresía también tiene efecto en la codicia de las personas, ¿ya? ¿Cierto? Las personas codician ser reconocidos o también esa codicia, ¿cierto? Podemos decir esa codicia de honores, de reconocimiento, de fama, ese deseo de fama o de reconocimiento, pero también en una cuestión patrimonial, ¿ah? En una cuestión material. Los hipócritas, mis hermanos, anhelan como pretexto, usan las cosas de Dios anhelando adueñarse de las cosas de otras personas. ¿Ya? Como el ejemplo que coloca el Señor, que ellos por pretexto hacían largas oraciones en las casas de las viudas y las devoraban.
¿ya? Que era una institución, hermano, era una institución que existía en aquella época, ¿ya? Que no es algo que el Señor en este punto, no es algo metafórico. Legalmente, en la época del Señor pasaba esto, que como las viudas quedaban solas, ellas buscaban el amparo de algún maestro, de alguna persona que tuviera cierta autoridad dentro de la comunidad para no estar solas. Y claro, pues los fariseos se ofrecían para cubrir a esas pobres viudas, pero en la práctica, hermano, lo que hacían ellos era adueñarse de las cosas de las viudas, hermano, ¿ah? Y usaban, ¿cierto?, las cosas de Dios como pretexto para hacer esto. Entonces, la hipocresía es algo que produce muchos efectos y efectos perniciosos, hermano, efectos malévolos en las cosas de Dios y dentro de la iglesia. Y también, ¿cierto? Teníamos esta situación que la hipocresía hacía al hipócrita, el hipócrita se vuelve tonto, se vuelve insensato, ¿no? Utilizando un chilenismo, se vuelve leso, ¿ya? Porque interpreta las palabras de Dios, las cosas de Dios, las interpreta al revés, ¿ya? Y siempre le da más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el cuidado, ¿cierto? Y pervirtiendo la palabra de Dios, enseñaban a las personas a jurar de una manera que el, las personas se vieran liberadas de ese juramento. Es decir, no estaban obligadas, no se obligaban con el juramento. Se supone que cuando los judíos y nosotros también el día de hoy juramos, estamos obligados a cumplir nuestra palabra. Pero ellos enseñaban a las personas a jurar de tal manera que, según ellos, según ellos, según ellos, ese juramento no iba a ser obligatorio. Y eso es una demostración, hermano, es una demostración entonces de que los fariseos y los escribas le daban importancia siempre a las cosas materiales, porque acuérdese usted que juraban por la ofrenda del altar o por el oro del templo. Si usted juraba por el oro del altar, perdón, por el oro del templo o el sacrificio del altar, ese juramento era obligatorio. Pero si usted juraba por el altar donde se colocaba el sacrificio, o si usted juraba por el templo, ¿ya? Ese para ellos no era obligatorio. Eso, por supuesto, es totalmente errado, porque el Señor le dice, ¿cierto? Cualquiera que jure, Dios siempre va a estar presente. ¿Ah? Se lo dice el Señor claramente. Pero ahí nosotros vemos cómo ellos le daban más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. ¿Ah? Entonces, hermano, la hipocresía, ¿cierto? Y como vemos acá, que dice el Señor, ¿cierto? Que se puede cubrir como los sepulcros, se puede tapar, se puede ocultar, ¿cierto? Se puede cubrir, pero igualmente, hermano, la hipocresía se va a dejar ver, ¿ya? La hipocresía, hermano, igual esos frutos se van a notar, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que también siempre tener en cuenta, sobre todo los que estamos acá, que la mayoría, ¿cierto? Somos predicadores del Evangelio, tenemos que tener ese cuidado, hermano, también para detectar al hipócrita, porque el hipócrita causa mucho daño, hermano. El hipócrita causa mucho daño. Eh, y el llamado del predicador, ¿cierto? Del anciano de la iglesia, del oficial de la iglesia, es siempre, ¿cierto? El llamado de los pastores de la iglesia es a proteger el rebaño. Tengamos en cuenta eso, hermano. Tengamos en cuenta esa situación, es a proteger el rebaño. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Uno no puede tomar una postura pasiva, ¿cierto? De persona hipócrita, eh, eh, ¿cierto? Como, por ejemplo, ese caso que contaba mi papá, ¿cierto? Nuestro pastor contaba el día domingo, ¿no? De esa persona en los primeros tiempos de la iglesia matriz, que contaba la historia, ¿cierto? De que su familia había muerto en un accidente del tren, ¿cierto? Y pedía plata, y a varios discúlpeme la palabra, ¿cierto? A varios había clavado pidiéndole plata, después no la devolvía, y después se descubrió que todo eso era mentira, ¿ya? Entonces ahí tenemos una persona hipócrita que utiliza las cosas de Dios, que utiliza su lugar en la iglesia, que cuenta una historia falsa, ¿cierto? Y con un único propósito, ¿cierto? De hacerse de dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y a eso nosotros estamos llamados
también a conocer bien este pasaje, hermano, este capítulo de Mateo 23, eh, porque también tenemos que reconocer a los hipócritas, ¿ya? Para siempre cuidar los rebaños. Ahora, lo que hemos leído el día de hoy, en el versículo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿ya? Entonces, los escribas, ¿ya? Eh, eran tan escrupulosos, los escribas y fariseos eran tan escrupulosos en el cumplimiento de la ley, pero, pero, en el cumplimiento de las cosas pequeñas, en el cumplimiento de los detalles, olvidando los fariseos y los escribas los fundamentos, los principios, lo importante de la ley. Ellos se preocupaban del detalle, ¿ya? Eh, de las cosas pequeñas, y eran en este punto, eran escrupulosos, eran puntillosos, hermano, eran algo que no podían pasar por alto. O sea, si esto había que hacerlo así, había que hacerlo así, y no se podía hacer de otra manera. Entonces, por ejemplo, eran tan escrupulosos con respecto al diezmo, que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. En Lucas, cuando se relata una historia parecida también, en el Evangelio de Lucas, cuando se relata en Lucas 11, el Señor agrega, ¿cierto? ¿Cierto? Que los fariseos diezmaban la ruda. Dentro de todas estas cosas, en el menta, comino, dice, diezman la ruda y toda hortaliza, ¿ya? Entonces, si, como decía un viejo predicador, si en la casa del fariseo salía una matita de ruda o una matita de menta, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía el fariseo, hermano? Contaba la hojita, tengo 10 hojitas nuevas, 10 matitas, sacaba una hoja y eso sí iba al diezmo. ¿Ya? Y si salía, mire, nosotros en Chile, yo no sé si habrá otro país del mundo donde tengamos tanta devoción por el comino. Ahora, no sé si la palabra comino que aparece acá es nuestro mismo condimento, ¿ya? Pero y yo no conozco el comino, ¿ah? En mi casa tenemos menta, en eneldo también lo conocemos, pero yo no sé, en Chile se come harto comino, pero no conozco cómo es esa matita, hermano. El orégano también tengo, en mi señora tiene plantado en la casa. Pero deben ser hierbas parecidas, hierbas pequeñas, con cierto valor, ¿cierto? En cuanto al sabor que dan. Y estos fariseos, hermano, les salió una matita nueva, las contaban y decían, ya, aquí está el diezmo, y eso lo llevaban al templo. O sea, a ese nivel, si lo pusieran a lo mejor en el día de hoy, oiga, usted va por la calle, ¿cierto? Se encuentra una moneda, y esa moneda, hermano, usted va y le saca el 10%. Hola, Paola. La Paulita, ¿ya? Si se encontró una moneda, ¿ya? De 100 pesos, usted va a llevar los 10 pesos, hermano. Esos 10 pesos, va a decir, mi pastor, aquí está el diezmo, tome, ¿ya? De eso se preocupaban los fariseos. Entonces, hermano, lo que tenemos ahí, que una de las consecuencias, ya, que, que trae el ser hipócrita, hermano, es que se altera o se modifica, hermano, el conocimiento de la palabra de Dios, dándole importancia a los detalles, dándole importancia, hermano, a las cosas pequeñas y dejando pasar las cosas grandes. Porque el Señor dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿ya? Entonces, ¿es importante, hermano, ser escrupuloso en las cosas de Dios? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero no podemos nosotros, hermano, olvidarnos de los fundamentos, de los principios, de los valores que están detrás de las cosas que Dios nos pide, y eso es lo que tiene importancia, ¿ya? Es decir, lo que hacía el fariseo, hermano, le daba importancia a la letra de la ley, ¿ya?
y no le daba importancia o no le daba lugar al espíritu de la ley. ¿Qué es lo que busca la ley? ¿Ah? Por ejemplo, una persona me contaba la otra vez de que en su casa, ¿cierto? Él tiene una entrada de auto. ¿Mm? Una entrada de auto en la ciudad de Rancagua, está su casa en la entrada de auto, en una calle del centro de Rancagua, y como 1 metro más allá de su entrada de auto hay un cartel que dice no estacionar. Menos, yo creo, como 1 metro. Entonces, y ese no estacionar es por la entrada de auto, para no bloquear la entrada de auto. Él un día dejó su auto estacionado en la entrada de auto, de su entrada de auto, porque era su casa. Llegó un inspector municipal y le sacó un parte. El justo vio cuando le estaban sacando el parte porque estaba en su casa, salió a la puerta, al portón de su casa y le dijo, no, caballero, si ese auto es mío, yo lo dejé ahí. Y el inspector municipal le dijo, amigo, ¿ves lo que dice ahí? No estacionar. Sí, pero ese auto es mío, yo no le estoy bloqueando la entrada a nadie. ¿Y qué le decía él? Mire lo que dice ahí, no estacionar. Entonces, medio molesto la persona, fue por ahí, como Rancagua es más pequeño el centro, se encontró con un carabinero a la vuelta de la esquina. Y le explicó, y el carabinero, extrañamente, porque los carabineros también son bien cuadrados, le encontró la razón. Le dijo, no, amigo, está mal sacado esa parte, si esa no es la idea. No es la idea de que, no es la idea, ¿cierto? Si la entrada de auto es suya, y usted está bloqueando su propia entrada, no tenía por qué sacarle un parte, no se preocupe, digo, no se caliente la cabeza, vaya a la citación que le dieron y explíquele al juez, y el juez debiera perdonarlo. Fue la citación que le dieron para el día de pagar el parte, fue a la MUNI, ¿cierto? Habló con el juez de policía local, le explicó la situación, seguramente asesorado por alguien, llevó los papeles de la casa que decían que efectivamente la casa era de él, y el juez le levantó o le perdonó el parte, ¿ya? Porque efectivamente ahí decía no estacionar, ¿ya? Al lado de su entrada de auto, pero ese no estacionar era por no bloquear la entrada a esa casa. Entonces, en ese caso, en ese cartelito que dice no estacionar, tenía un propósito, ¿no? Y el propósito era no bloquearle el acceso a esa casa. Pero si el que está bloqueando el acceso a esa casa es el mismo dueño de la casa, porque me decía, iba a volver a salir en el auto y entrar el auto y volverlo a sacar, mejor lo dejé ahí afuera, ¿ya? Entonces, Eh, ese era el punto que tenían los fariseos. Le daban importancia a lo que estaba escrito, pero se olvidaban, hermano, del espíritu, del cuál es la motivación, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de la ley de Dios. Y eso es el error que cometían ellos. Por ejemplo, cuando eh, conversábamos, ¿cierto?, que los fariseos eh, ensanchaban sus filacterias, ¿ya? Esas cajitas que ellos se colocaban en su mano o en su brazo, ¿cierto? O en su frente, que hasta el día de hoy la utilizan donde colocan porciones de la palabra de Dios. Eso, hermano, es una interpretación literal, pero errónea, porque el Señor les dice que lleven la palabra, lleven siempre mi mandamiento, lleven mi ley, lleven mi palabra en tu mano y en tus ojos. Eso dice el Señor. Así lo dice. Pero ellos interpretaron que eso había que colocárselo físicamente en el brazo y físicamente en la frente, frente a los ojos, para poder tener siempre presente la palabra de Dios. Y es por eso que los judíos, hermanos, usan ese gorrito chiquitito acá, ¿cierto? Que como que utiliza el Papa, para acordarse de que Dios está sobre ellos. Se colocan esa... Entonces, todo ese tipo de cosas, hermano, no tienen, es una interpretación literal, pero errónea. Porque el Señor cuando dice que tengas la palabra de Dios en tu mano, ¿ya? Es que para que todo lo que tú hagas, ¿cierto? Siempre yo esté presente. Y tengas la palabra de Dios en tu frente, o delante de tus ojos, es para que todo lo que veas, todo lo que mires, todo lo que emprendas, siempre esté presente Dios. Ese es el fundamento, ¿no? Pero los judíos hasta el día de hoy interpretan, hermano, que ellos tienen que andar con la ley aquí en la frente y en el brazo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos, hermanos, al fijarse en estos detalles y al darse la importancia a estas cosas?
olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y estas cosas, hermano, están en la ley. ¿Ya? A veces, y aquí te viene un buen punto hacer acá y tener presente esto, hermano. Que la ley, ¿ya? La ley, que es la palabra de Dios, ¿ya? La ley, hermano, dice, es la que contiene estas cosas. La ley nos da la justicia, la ley nos da la misericordia y la ley nos da la fe. ¿Ah? O esta, no sé si lo podemos decir que nos da, pero sí podemos decir que en la ley encontramos justicia, misericordia y fe. ¿Ya? Estas cosas no son aparte de la ley, están en la ley o tienen un rol en la ley. ¿Ya? No, no me creo capaz, mis hermanos, ¿cierto?, para poder decir, eh, eh, ¿cierto?, para hacer un desarrollo, ¿cierto?, de los elementos de la ley de Dios. Pero efectivamente podemos decir que en la ley juegan un rol, están ahí, ¿ya?, en un papel principal, destacado. La ley, perdón, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, hermano, yo no voy a profundizar estos tres puntos. Me gustaría hacerlo, pero nos alargaríamos demasiado. Pero sí, se los dejo como tarea, hermano. ¿Ya? A lo mejor hay alguien aquí que necesita hacer una predicación. Bueno, mediten estos tres puntos que son parte integrante de la ley de Dios: misericordia, justicia y fe. ¿Ya? ¿Ya? Pero estas cosas no están fuera de la ley. ¿Ya? Que a veces nosotros, eh, leyendo como una parte de la Biblia, ¿cierto?, despreciamos a la ley. ¿Mm? Pero, como dice el apóstol Pablo, la ley es buena, dice. Si el problema somos nosotros. ¿Ya? El problema somos nosotros. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro, hermano, lo que sí tenemos que tener claro es que ninguno de nosotros es justificado por las obras de la ley. Ninguno de nosotros es salvo por la ley. Eso está súper claro. ¿Ah? Pero en lo demás, todos los otros roles que juega la ley son verdaderos. La ley no nos puede salvar, porque la ley no sirve para eso. La ley de Dios no sirve para salvar. El único que salva es Jesucristo. ¿Ah? Y la fe que nosotros colocamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero las demás cosas de la ley, mis hermanos, nosotros no debemos menospreciarlas. Entonces, este punto es importante tenerlo en cuenta, hermano, en cuanto a qué es importante la ley. Y ahora, en este punto de lo importante de la ley, para que veamos hasta dónde llegaban los fariseos, veamos acá en Lucas 13, ¿cierto? Cuando el Señor sana a una mujer en día de reposo, Lucas 13:10. Esto es un ejemplo muy importante para tenerlo en cuenta. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces ahí vemos cómo ellos daban importancia al detalle, a lo pequeño de la ley. Se olvidaban de la justicia, de la misericordia. ¿Ya? Tenemos esta mujer con este padecimiento, hermano, una mujer. Yo he visto personas encorvadas, hermano, y lo incómodo que es, hermano, es algo, un padecimiento tremendo. ¿Ya? Sobre todo en una mujer, hermano, debe ser una cosa incómoda. Piense usted, hermano, si pienso, no sé si usted alguna vez le ha dado lumbago.
toda la incomodidad que eso significa, hermano. ¿Ya? Piensa en esta mujer, 18 años, con todas las situaciones complejas que tuvo que vivir. Se encontró con el Señor y el Señor la sanó. Y a mí me llama la atención aquí porque la mujer nunca le dijo al Señor, sáname. Porque a veces como que le da un rol a la fe, pero el Señor en su misericordia no siempre está atado a la fe, como que nosotros amarráramos al Señor con nuestra fe. Si yo lo digo, si yo se lo pido, pero muchas veces el Señor actúa solo, no espera nuestra fe. Aquí el Señor fue y la sanó, ¿ya? Fue y la sanó, pero este milagro, hermano, que tuvo que haber alegrado a toda la gente, al presidente de la sinagoga, al principal de la sinagoga, le pareció mal. ¿Por qué? Porque estaban vulnerando el día de reposo. Y de hecho, él cita, si usted se da cuenta, en el versículo 14, ¿ya? Eso viene con una concordancia abajo. Y él, lo que está haciendo el jefe de la sinagoga, está citando la palabra de Dios, ¿ya? 6 días hay en que se debe trabajar, y en esto puede venir y ser sanado, no en día de reposo, ¿ya? O sea, no desconoció el milagro, no desconoció lo bueno que el Señor había hecho, no lo desconoció. Pero hoy hay 6 días, vengan en esos días a ser sanados y no en este, que es día de reposo. Ahí usted se da cuenta, tenemos un ejemplo de lo puntillosos que eran los fariseos con los detalles, pero se olvidaban de lo principal de la ley. Eh, entonces, si cualquier persona, cualquier judío religioso desataba a su animal en día de reposo para que fuera a beber, con cuánta mayor razón, hermano, una mujer que estaba atada, ¿cierto? No iba a ser en día de reposo, ser desatada de esa atadura que tenía. Eso es lo que plantea el Señor. Y aquí en el mismo Lucas 14, ¿cierto? Tenemos otra historia, aquí en la misma página, ¿cierto? Lucas 14, del 1 al 6. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, ¿ya? Entonces ahí vemos, hermano, ese silencio de los fariseos, de los que estaban ahí, diciendo a la pregunta del Señor: ¿es lícito sanar? ¿Ya? Ojo ahí, hermano, ojo, porque ese silencio de esta gente es condenable delante del Señor. Y ahí nuevamente hay una aplicación de esas palabras que dice el Señor cuando dice: el que no es conmigo, ¿ah? Desparrama, ¿ya? ¿Cierto? El que no recoge conmigo, el que no hace nada, para el Señor interpreta que está desparramando. Y aquí también, pues este silencio el Señor les pregunta: ¿será lícito sanar el día de reposo? Ellos dicen: bueno, nos quedamos callados mejor porque algo va a hacer. Efectivamente, algo hizo, o sea, ¿no? Y le dice: bueno, eh, si en día de reposo uno de sus animales, ¿cierto?, sufre un accidente, ¿ustedes no van a hacer algo? Y aquí también, pues bueno, había un hombre que tenía esta enfermedad, esta hidropesia, ¿cierto? Alguna hinchazón, alguna retención de líquido de manera exuberante en alguna parte de su cuerpo, generalmente en el estómago. El Señor lo sanó, pues. Entonces los fariseos en este punto eran puntillosos con esos detalles. También, bueno, podemos ver aquí en Marcos, me acordé de esta historia, Marcos capítulo 2, versículo 23. Nuevamente, para resaltamos, destacando este punto, hermano, que los fariseos en su interpretación, a causa de esa hipocresía, interpretaban
más los detalles, le daban más relevancia a los detalles, ¿cierto? Que al espíritu, que al objetivo de la ley de Dios. ¿Ya? Aconteció que al pasar, versículo Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Entonces ahí el Señor les coloca un ejemplo. Cuando David se está arrancándose de Saúl, llega al templo, bueno, no había templo, ya llegó al tabernáculo donde estaba, ¿cierto?, el santuario, y el sacerdote Abiatar le da de los panes, que no era lícito que ninguna persona, ¿cierto?, que no fuera sacerdote, comiera esos panes. ¿Ya? Y esa era una obligación que tenían los sacerdotes de comerse ese pan. Ellos, cuando todos los días lo tenían que cambiar, y ese pan que cuando era cambiado tenía que ser comido por los sacerdotes. Pero en este caso, ¿no, hermano? Que David venía huyendo y venía con personas que venían bajo su cuidado, el sacerdote interpretó bien la palabra de Dios, porque este pan, o sea, esta regla, ¿no?, en cuanto a comerse el pan, ¿cierto?, es una regla que podemos decir, eh, que podemos colocarlo así como una regla de requisitos, por darle un nombre. ¿Ya? Pero en el fondo, hermano, si encontramos con una persona necesitada, que necesita cierto alimento, y que seguramente el sacerdote sabía, hermano, de que David era el ungido de Dios, a pesar de que todavía no estaba en el ejercicio del cargo, lo alimentó. ¿Ya? Y el Señor dice, no es lícito comer, pero él se lo dio. Inclusive, ¿cierto?, compartió ese pan con los que con él estaban. ¿Ya? Y el sacerdote tomó las precauciones, ¿ya?, para saber de que las personas que iban a comer ese pan estaban limpios, ¿ya?, que estaban purificados ritualmente. Entonces, esta regla de comerse los panes, ¿cierto?, de la proposición, dentro de los sacerdotes, podemos decir así, es una norma de ritual, pero no es de una norma de fondo, ¿ya? No es una norma principal. Ahora, esto a nosotros, hermano, y podemos dar varios ejemplos, ¿eh?, sobre esto, cómo los judíos o cómo los fariseos, ¿cierto?, interpretaban estos detalles y le daban toda la importancia, toda la relevancia en desmedro de la palabra de Dios. Por ejemplo, otro que no vamos a buscar la cita, pero usted se puede acordar fácilmente de este. Cuando el Señor les recrimina y les dice, bueno, Moisés no escribió, Moisés no dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y madre muera irremisiblemente. Pero ustedes, ¿qué es lo que enseñan? Dice el Señor. Que si ustedes le dicen a su padre y a su madre, escorbán, todo aquello que tengo, con lo cual yo puedo ayudarte, hacen que el hijo sea totalmente responsable del bienestar de su padre. Entonces, los hijos no honran a su padre o a su madre porque ustedes les enseñan de que las cosas que tienen las han dedicado a Dios. ¿Ah? Entonces el Señor les reprocha y les dice, ustedes enseñan, ¿ah?, o sea, no solamente, y este es el punto grave de los fariseos, que no solamente enseñaban la palabra de Dios y la tergiversaban, sino que además agregaban sobre la ley de Dios mandamientos de hombres. Entonces, así podemos seguir encontrando muchos casos. Entonces, eso es lo que era el error de los fariseos. Ahora, esto nos puede dar una derivada, pero voy a tratar de evitar esa derivada y vamos a ir a otra. Y esto el Señor lo corona a este punto diciendo lo siguiente: guías ciegos, versículo 24 de nuestra lección, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, hermano, estas palabras del Señor, a lo mejor en castellano no son tan claras, o el contraste que es el Señor, pero la palabra mosquito y camello en arameo son muy parecidas.
¿ya? Son como, tienen una pequeña variante. Entonces yo estaba utilizando palabras, o sea, que tienen un sonido similar, con distintos significados. Y lo que tiene en común el camello con el mosquito es que ambos animales, ¿cierto? Conforme a la ley, eran animales impuros, ¿ya? Entonces, colaban la impureza ritual del mosquito, pero se tragaban un camello, ¿ya? Ahora, aquí voy a este punto, hermano, y esta es la derivada que a lo mejor se nos puede plantear. Que nosotros podemos tomar esta enseñanza y decir, bueno, en una aplicación, ¿cierto? Aplicando esta palabra, que no es errada, no es errada, pero yo no creo que sea el punto donde apunta el Señor. Y digamos nosotros, como aplicación para nosotros en este día, bueno, nosotros como iglesia tenemos que evitar, ¿cierto?, los formalismos, o evitar las ritualidades, o evitar, ¿cierto?, aquello que de alguna manera, ¿cierto?, de que como iglesia, ¿cierto?, evitar colar el mosquito y tragarnos el camello, ¿ya? O sea, tenemos que evitar eso. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con ese punto. Pero, ¿por qué hago este pero, hermano? Porque el punto donde va el Señor, más que preocuparnos de la iglesia, ¿ya? O de las personas que están alrededor de nosotros, hermano, porque uno puede decir, oye, este puntito, esto que está hablando el hermano, oye, le queda muy bien a este otro hermano, o al pastor, o al oficial, a los hermanos de la cocina, mira este puntito, mira lo que está diciendo, es para ellos. Pero donde el Señor coloca este versículo 24, guía ciego que coláis el mosquito y tragáis el camello, te estás tragando un camello, yo creo que el Señor apunta, y sobre todo porque está hablando a escribas y fariseos con nombre y apellido. Esto hay que interpretarlo de manera personal. Nosotros, en nuestra, o sea, la primera interpretación, la primera aplicación en este punto es para nosotros, ¿ya? Que agrandamos muchas veces los errores, los defectos de otras personas, ¿ya? Y no le aguantamos nada. Le colamos el mosquito, le colamos el detalle, ¿ya? Pero nos tragamos nuestro propio pecado, nuestro propio camello, ¿ya? El mosquito es un animal impuro. Podemos decir, el mosquito es un pecado. Pero nuestro pecado, ¿ya? Que es del porte de un camello, y usted ya sé lo que está pensando, se está acordando, ¿cierto?, de esa parábola de la paja y la viga, ¿cierto?, en el ojo del hermano, ¿cierto? Esto es el mismo principio. Nuestro propio camello, ¿ya?, nos lo tragamos y no le damos mayor importancia, ¿ah? Entonces, eh, nos podemos, nos podemos quejar muchas veces, hermano, y nos podemos molestar. No sé, pensemos, algún joven, algún joven de la iglesia, no sé, publicó una foto tonta o hizo un comentario tonto en sus redes sociales. ¿Mm? Y nosotros nos escandalizamos por eso, pero a veces nuestra codicia, nuestros malos pensamientos, nuestra ira, eh, no nos llaman la atención. Nos preocupamos de esa viga, ¿cierto?, en el ojo de nuestro hermano, ese detalle, ¿ah? Pero de nuestra situación, de nuestra condición, de nuestro camello, hermano, ¿ya? Eh, no, pues no. Y el camello es un animal grande, no es pequeño, es un animal grande, ¿ya? Y el camello, por eso ustedes, los que vieron el profesor Rosa, el camello es el que tiene dos jorobas, porque el que tiene una tiene otro nombre, dromedario creo que se llama, pero el camello, el grandote, ese es el camello, que tiene dos jorobas. Ese es el animal que nosotros nos estamos tragando cuando nos ponemos hipócritas, hermano, y nos fijamos en el detalle. Oh, y el predicador se equivocó, mira, se equivocó de parábola, se equivocó de versículo. Oh, y el predicador, mire, fue a visitar y se le olvidó orar.
A lo mejor el predicador, hermano, el hermano que mandara el visitador o la visitadora fue, leyó la palabra y se le olvidó orar. Puede ser, hermano. O a lo mejor, ¿cierto? Usted lo mandan a hacer algo y hace otra cosa. Ya, se equivocó, hermano. ¿Cierto? Como una vez a mí que me mandaron a buscar a mi hermano chico y fui a buscarlo y me olvidé y fui al colegio y no me lo traje de vuelta. Pues llegué a la casa y tu hermano, se me quedó en el colegio, lo tengo que ir a buscar de nuevo. ¿No? A lo mejor a usted le pasa algo parecido. En la iglesia le mandan a hacer algo y usted hace otra cosa. Ya, bueno, puede pasar, hermano. Pero que ese detalle, ese error, nosotros lo tomemos y lo agrandemos, ¿ya? Y nos olvidemos de nuestros propios errores, de nuestro propio camello. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, a veces, porque muchas veces esta lectura se toma, bueno, la iglesia tiene que ser una iglesia más juvenil, una iglesia más desformalizada, una iglesia. eh, Hay que tener ojo, hermano, porque el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello, ¿ya? Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, ¿ya? Porque eso también a veces se interpreta como que el Señor está fuera de la ley. No, el Señor es la gracia, no es la ley. No, hermano, el Señor le dijo claramente a la mujer, ¿dónde está tu marido? Esa pregunta, hermano, eh, esa pregunta yo creo que ningún predicador el día de hoy se atrevería a hacerla. ¿Dónde está tu esposo? No tengo marido, dijo la mujer. Efectivamente, no tiene marido. Y el Señor le contestó, usted sabe la historia, le leyó la cartilla, hermano. ¿Ah? Y el Señor usó la ley para que la mujer reconociera su pecado, porque eso es la ley, para eso sirve la ley. Y luego, mis hermanos, que la persona fue herida, fue sanada por la gracia del Señor. Entonces, no es que el Señor dijera, oye, ¿cuántos maridos has tenido? No importa, dale nomás. Eso es lo que diría la iglesia el día de hoy. ¿Ah? Una iglesia así, desordenada, hermano, una iglesia sin importancia de las cosas de Dios. No importa, sigue nomás. Yo me acuerdo antiguamente, hermano, cuando recibíamos la visita de la superintendencia, ¿cierto? Los hermanos oficiales antiguos se acordarán cuando había Pastor Guajardo, Pastor Jaque, ¿cierto? Y íbamos a la reunión de oficiales con la superintendencia. ¿Qué teníamos que llevar? ¿Te acuerdas usted o no? Los que éramos casados. Una libreta de matrimonio, ¿cierto? Y el pastor la pedía y la revisaba la libreta. Entonces, ya, está bien, decía. Esas cosas, hermano, uno dirá, bueno, esos son detalles, no es lo importante. Pero es que la palabra de Dios nos manda, el que está casado, tiene que estar casado. Bueno. Entonces, no se trata, hermano, de que la ley y el evangelio, ¿cierto?, sean contrarios, ¿ya? Y que nosotros dándole más importancia al evangelio, nos olvidemos de la ley. El evangelio tiene una función y la ley tiene otra función. Y eso es lo que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿ya? Pero la palabra de Dios, la ley de Dios, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, ya que no tenemos que aplicar la ley como los fariseos, para avergonzar, para, para refregar, la situación de las personas. No, nosotros tenemos que usar la ley, mis hermanos, para que las personas tengan el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el Señor, ¿ya? ¿Cierto? Como lo hizo el Señor con aquella mujer adúltera. Bueno, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Ya? El Señor le dijo, no le dijo, dale nomás, vete, pero no peques más. Ni yo te condeno, le dijo. Fíjese que ahí el detalle, ni yo te condeno. El Señor no le dijo, yo te perdono. No, ni yo te condeno, le dijo. Vete y no peques más. Entonces, no hagamos nosotros, hermano, un divorcio donde no tiene que estar. Como que la ley, no, la ley es de otra época, es de otra dispensación. La ley en el Evangelio tiene una función, ¿ya? La ley en el Evangelio tiene una función. Pero nosotros tenemos que siempre tener en cuenta qué es lo que está detrás de esa letra de la ley, ¿ya? Y buscar cuál es el propósito de Dios
para ese mandamiento. Que Dios nos ayude, hermano, y en particular nosotros, hermano, no tragarnos nuestro propio camello, sino que seamos capaces, hermano, delante de la planta de Dios. Si el Señor nos ha hablado en esta noche, si estuviera nuestro obispo, a lo mejor diría esto: ¿dónde está tu camello? ¿Dónde dejaste tu camello? ¿Dónde lo tienes? A lo mejor nuestro obispo diría algo así, me imagino, no sé, pienso yo. ¿Dónde está el camello? ¿Ya? Bájate del camello, a lo mejor diría. ¿Ya? Y luego dice el versículo 25: ay de vosotros, escribe fariseo hipócrita, porque lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, hermano, acá vemos esta, esta situación, ¿cierto?, que tenían los fariseos, esta conducta, esta aplicación que hacían los fariseos de lo formal, ya, de los requisitos, de lo ritual, ya, más que, ¿cierto?, de lo de adentro, de lo interior, de lo de fondo, de lo importante. ¿Ya? Ese punto, hermano, que o sea, ellos se preocupaban, ¿cierto?, de una pureza ritual. Limpiaban, ¿cierto?, lo de fuera del vaso, lo de fuera del plato, pero lo que estaba adentro, hermano, se preocupaba en ese detalle, que el vaso estuviera limpio, ¿ya? Que las personas se lavaran las manos antes de comer, eh, que, ¿cierto?, se preocupaban del aseo de las camas, de los colchones, de todo ese tipo de cosas, hermano. Eran escrupulosos, hermano. Oye, hay un hombre que acaban de saltar camino a Jerusalén. Pasó el sacerdote, ¿cierto? Pasaron distintas personas y lo dejaron tirado ahí sin atenderlo. Hasta que pasó un buen samaritano, ¿cierto? Lo tomó, lo recogió, se lo llevó a un hostal, le curó las heridas, ¿cierto? Y pagó, ¿cierto?, toda la estadía de ese varón. Y si había alguna deuda, no se preocupen que yo la pago. Entonces, el fariseo se preocupaba de las cosas de afuera. Y nosotros también podemos caer en ese error, hermano. Nos preocupamos de las cosas de afuera. Pero no olvidemos de una cosa, hermano, que Dios ve el interior. ¿Ya? Muchas veces, ahora, este error de darle importancia a lo de afuera es un error, hermano, muy de todas las personas, sean fariseos o no. ¿Ah? Acuérdese usted de la historia de Samuel. El Señor le dijo: anda a la casa de Isaí, allá en Belén, y al que yo te dijere de los hijos de Isaí, tú los vas a ungir. Y pasaron los hijos, ¿cierto?, del varón llamado Isaí, y dijo, al primero que vio Samuel, dijo, acuérdense que Samuel dijo: no vamos a comer hasta que yo haga este trabajo, ¿no? Nos vamos a sentarnos en la mesa hasta que yo haga esto. A lo mejor el profeta tenía hambre y quería comer luego, no sé. Y dijo: aquí veo, ante mis ojos está ungido el Señor, dijo. Y cuando vio al hijo mayor, y el Señor le dijo: no. Y así usted sabe la historia, pues sucesivamente pasaron varios y ninguno de esos era, porque el Señor le dijo: porque tú ves lo externo, pero yo veo el corazón de las personas. Entonces, ese punto, hermano, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el Señor ve. Nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos tener buena presencia, ¿cierto? Podemos tener buen hablamiento, buen discurso, buena presencia, hermano, pero eso no sirve. ¿Sabe qué me sirve si yo tuviera todas esas cosas? Para engañarlo a usted. Pero el Señor ve lo profundo de nuestro corazón, ve nuestras intenciones, ¿ya? Ve nuestras intenciones del corazón. No ve, ¿cierto?, lo que está por fuera. Entonces, el fariseo se preocupaba de eso. Entonces, nosotros, hermano, más que darle importancia a lo que está afuera, tenemos que darle importancia a lo que está en el corazón. Entonces, por ejemplo, una aplicación de esto. eh, y siempre me acuerdo de esta historia, ¿no? Del evangelista que, estando en una reunión de evangelistas y pastores, contó esta historia, pues dijo: bueno, eh,
me tocó predicar en un barrio, en una ciudad de Estados Unidos, esas ciudades, esos pueblos de Estados Unidos que ustedes ven por las películas. Casas bonitas, jardines verdes, ¿cierto? Con el césped verde, bonitos árboles, veredas limpias, ah, predicando el evangelio ahí en una de esas familias, ¿cierto? Buena camioneta fuera de la casa, esos garages, esas casas sin reja de los gringos, ¿cierto? Y una familia, eh, piense, no sé si será así, pero hagamos la imagen, ¿cierto? Estos gringos rubios, ojos azules, grandotes, una señora guapa, delgada, ¿cierto? Rubia, gringa, hijitos gringos, todos rubiecitos, color del sol, su pelo, ¿cierto? Y el hombre llega a esa familia y le dice, bueno, a, Dios a ustedes lo ha bendecido, le dice, pero les falta, dice él, una pequeña cosita, que crean en Jesús. Y cuando, estando en la mesa con otros pastores, le dijo, pero ¿cómo puedes predicar así? ¿Cómo que le falta una pequeña cosita? Le falta todo. ¿Ah? Le falta todo. Entonces, hay personas que piensan que porque a usted le va bien económicamente, porque tiene buen trabajo, buena camioneta, casa en la playa, porque tiene una linda familia, tiene una linda señora, tiene un lindo esposo, tiene lindos hijos. Usted está bien, pues, hermano. Está impecable, pues, hermano. Está listo. Ya. Ese énfasis, hermano, es lo que el Señor está diciendo aquí. Eso es preocuparse de lo que está fuera del plato, ¿no? De lo que está, ¿cierto?, del vaso. Pero lo que está dentro, hermano, en ese corazón, si esa persona no tiene a Jesús, ¿ah? Como dice el Señor, el que conmigo no recoge, desparrama. Aunque sea una buena persona, aunque sea una persona eh, educada, una persona pacífica, tranquila, pero es una persona, hermano, que no tiene a Cristo, ¿cierto? Está en condenación. Entonces, la diferencia, ¿ah?, entre una persona que está a lo mejor viviendo en la calle y a lo mejor luchando contra alguna adicción al alcohol o a la droga, y esa persona que, ¿cierto?, que vive en la dehesa y tiene una linda casa, una linda familia, que viaja a Estados Unidos todos los años o que se va a Europa de vacaciones ahora, ¿cierto? Ahora en el invierno nuestro se va al norte porque ya en el norte hace verano y la diferencia es mínima. O sea, es la misma diferencia, hermano. O en la misma, mejor dicho, en la misma condición, la misma situación. Ambos están sin el Señor. Entonces, cuando se le da importancia muchas veces a la situación académica, económica o familiar de las personas, sin preocuparse de lo que está en el corazón, hermano, estamos haciendo una aplicación de fariseo. Estamos aplicando la palabra de Dios como un fariseo, preocupándonos diciendo, bueno, esta persona si le va bien, es porque Dios está con él. Y si le va mal, es porque Dios no está con él. Eso, hermano, si estamos bien físicamente, si estamos bien económicamente, si estamos bien eh, estudiantilmente, comparado con lo que está dentro del corazón, hermano, hay otra cosa. Estamos hablando de cosas distintas. Y eso es lo que se hace la diferencia. Entonces, el día de hoy, no sé si seguirá esto, hermano, me imagino que sí, pero todas estas iglesias, ¿cierto? Del siembra y cosecha, busca tu milagro, que le dan el énfasis a la prosperidad, que le dan el énfasis que usted le vaya bien, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, hermano, en la práctica están aplicando el mismo principio del fariseo. Pero si en las personas, hermano, no hay santidad, no estamos preocupados de lo que está dentro, ¿ya? Y por supuesto que siempre partiendo de esto, hermano, que no preocupándonos siempre de la santidad del otro, sino preocupándonos de nuestra propia santidad, ¿ya? O del amor a la santidad. Ahí hacen diferencia algunos hermanos, pastores, bueno, pero la idea es la misma, ¿no? De preocuparnos de, ¿cierto?, de nuestra posición y situación delante de Dios, para recién ahí, hermano, poder sacar la paja en el ojo de nuestro hermano. Que Dios nos ayude en esta noche, hermano, que Dios nos guarde. A Dios no lo podemos engañar. Recordémonos, hermanos, que Dios a nosotros
nos mira y nos conoce desde el vientre de nuestra madre y conoce lo más profundo de nuestro corazón. Antes que nuestro pensamiento, o como dice el salmista, antes que la palabra nuestra llegue a nuestra lengua, el Señor ya la conoce, ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Por tanto, tengamos siempre presente esto, hermano, que Dios es espíritu y nos conoce en espíritu, hermano. Y conoce nuestra condición. Por tanto, nosotros no tratemos de engañar a Dios y preocupémonos de no ser como un fariseo, ¿no? Pensando, hermano, que vamos a poder engañar a Dios, vamos a poder manipular a Dios y, ¿cierto? Dándole importancia a los detalles, a los mosquitos, dándole importancia, hermano, a la ruda en el eneldo y al comino, y olvidándonos, hermano, de la justicia, de la misericordia y la fe que están presentes en la ley, y por supuesto, hermano, que brillan en abundancia en la palabra del Evangelio. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos, hasta aquí la enseñanza de hoy. Mis hermanos, para el servicio, ¿cierto? Para el servicio del domingo, vamos a dejar, ¿cierto? En la primera clase a mi hermano Hernán, ¿ya? A mi hermano Hernán, para la primera clase de varones. Mi hermano Humberto, no sé si nos podrá coordinar el día domingo, la coordinación del servicio de escuela dominical. Amén, gracias, mi hermano. ¿Cierto? Y para las hermanas Dorcas, ¿cierto? Nuestra pastora y nuestra hermana Julia, ¿ya? Para la hermana Dorcas, ¿cierto? Sabemos, para nuestros hermanos jóvenes, está nuestra hermana Tamara, ¿cierto? Y con los niños, nuestra hermana Viviana. Mis hermanos, también el domingo, entonces tenemos escuela dominical a las 10:30 y predicación en este encuentro de Coleta a las 9 de la mañana. Y también, mis hermanos, como yo publiqué en el WhatsApp de la iglesia, este día sábado tenemos confraternidad. Yo le había comentado, hermano, que el calendario de las confraternidades de varones se había demorado un poco, pero ya salió, ¿ya? Y nos toca acá en Barnechea. Y como yo les comentaba, hermano, hagamos el esfuerzo por venir acá a Barnechea. Si alguien quiere venir, hermano, yo lo que les puedo decir, si usted se pone de acuerdo conmigo, yo lo puedo pasar a buscar acá al metro Los Dominicos, que es el último metro de la línea 1, metro estación Los Dominicos. Y yo lo podría traer hasta la iglesia de Barnechea, ¿ya? Pero asistamos porque nuestros hermanos de Barnechea, hermano, siempre nos han ayudado, nos han cooperado cuando nosotros hemos hecho alguna actividad. Entonces, como conversamos en ese día, en la reunión que tuvimos de coordinación, sería bueno que hiciéramos el esfuerzo de venir, bueno, por supuesto, dentro de la capacidad de cada uno, ¿no? Pero antes de decirme que no, piense si puede hacer el esfuerzo, ¿ya? Para que también podamos apoyar a nuestros hermanos y siempre sabiendo, hermano, que son oportunidades de bendición para cada uno de nosotros. Si usted quiere venir, usted se pone de acuerdo conmigo, o si sabe llegar, no tiene para qué, pero si quiere venir y no puede, o está complicado, trataremos de coordinar, hermano, para que podamos asistir y hermano, tener la bendición de participar con nuestros hermanos de Los Barnechea. Van a estar los hermanos de Quiricura, los hermanos de Batuco, los hermanos de Cerro Navia y nosotros, ¿ah? No somos tantas iglesias del sector norte que vamos a estar reunidas acá en Barnechea. Y eso es el día sábado, a las 4 de la tarde. El punto siempre lo hacen cerca de la iglesia y la reunión comienza a las 6 de la tarde. Así que a esos avisos, mis hermanos, estamos invitados. También comunicarles que nuestro pastor está con nosotros en el servicio, pero no está con la cámara encendida. El día de hoy, mis hermanos, tuvo eh, un tratamiento, mis hermanos, médico, y está un poquito delicado, ¿ya? Así que para que estemos orando por él y también, ¿cierto?, recordar la oración por los enfermos, hermano. Tenemos el caso de nuestro hermano Jorge, que como él contó en el WhatsApp, está esperando el resultado de los exámenes. Hoy día es el último de los exámenes, entiendo, y está esperando el resultado. Oremos, mis hermanos, porque para que el Señor le ayude. Oremos por su señora, por nuestra hermana Sara, ¿ya? Y por todos
por todos mis hermanos los enfermos que están puestos en ese listado, hermano, para que haya sanidad, hermano. Nosotros creemos en un Dios que sana, predicamos un Dios que sana, hermano, y tenemos la fe y la confianza que Dios lo puede hacer. Hermano, tenemos un Dios grande. ¿Qué más puedo decir, pues, hermano? Tenemos un Dios grande. Sí, sí, tenemos. Y tan grande, hermano. Es tan grande que aunque usted no tenga fe, Dios igual puede hacer el milagro. Y eso, acuérdese de la mujer encorvada. Mis hermanos, con estos avisos, vamos a colocar término a este servicio. Vamos a pedirle a mi hermano Hernán, a pedirle a mi hermano Hernán, que nos despida con la bendición del Señor, para que active su micrófono. Amén. Pedimos la bendición del Señor. Dios mío de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora por la enseñanza. Dios mío de los cielos, tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre justo, que tu palabra haga vida en el corazón de cada uno de nosotros, para así también, Padre Santo, para poder entregar también el mensaje de tu palabra a nuestros hermanos el día domingo. Dios mío de los cielos, te rogamos, Señor, que tú también bendigas, Señor, en sanidad a nuestro pastor y también a nuestros hermanos que han pedido la oración o que nuestro pastor ha anunciado que están enfermos. Dios mío, te imploramos, Señor, tu misericordia. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos despidas en paz y en comunión. Dios mío, los cielos, Señor, que con tu santa bendición te lo pedimos todo y te lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.